Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 21. Tema 101. El tema final de esta serie del libro de Juan. 101 semanas el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido acercarnos a su palabra y compartir lo que Él tiene que decirnos a nosotros. 101 semanas, hermano. Nosotros comenzamos esta serie del Evangelio de Juan un 22 de junio del 2014. 22 de junio del 2014. Y la estamos terminando un 7 de agosto del 2016. 101 semanas, y eso añadiéndole algunas semanas como Navidad, Semana Santa, que no se tocaba el tema, pero en total han sido 101 semanas. Y hoy vamos a terminar con con broche de oro. Ya a estas alturas, hermano, cuando terminemos esta prédica, habremos estudiado el libro de Juan durante más de 85 horas. 85 horas. Es como si nos hubiéramos sentado 3 días y medio, las 24 horas del día, a estudiar el Evangelio de Juan. Así que, hermano, dele gracias al Señor, porque conocer la palabra es conocer a Dios. Cuando conocemos la palabra, conocemos a Jesús, y el que conoce a Jesús, conoce a Dios. Vamos a leer versículo del 15 hasta el final. El tema se llama las ocupaciones del creyente. Juan capítulo 15, capítulo 21, versículo 15, comienza diciendo: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tener tanta misericordia de nosotros. Gracias por su palabra. Su palabra es vida, paz y refugio para todo aquel que se acerca a usted, Señor. No hay mayor bendición que usted nos pueda dar que el hecho que usted se nos muestre
a nosotros. Y esto usted lo hace a través de los escritos que usted nos ha dejado. Gracias porque a través de ellos conocemos a Jesús. Gracias porque a través de ellos tenemos la certeza que el Espíritu Santo está operando en este momento en nuestro corazón para glorificar el nombre del Hijo y del Padre. Gracias, Señor, porque usted está en este lugar. Bendiga a mis hermanos, tenga misericordia de todos nosotros, Señor, y ayúdenos a entender lo que usted tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada, hermanos, o mejor dicho, hace 2 semanas, porque la semana pasada fue Fiestas Patrias, hace 2 semanas estuvimos hablando sobre aquel episodio cuando los discípulos regresan al bote, ¿se acuerda? A la barca. Y regresan a volver a echar las redes, pero sin embargo esa noche no pescaron absolutamente nada. El Señor Jesús se les presenta en la mañana sin que ellos lo hayan podido reconocer. Él les dice, echen la red para el lado derecho. Y ellos la echan y logran sacar tal cantidad de peces. Y ahí es cuando Juan se da cuenta y dice, es el Señor Jesús. Y dijimos que el Señor les estaba mostrando a los discípulos que la obra o las obras que puedan hacer ellos sin seguir la voluntad de Dios van a ser completamente infructuosas, ¿se acuerdan? Los discípulos no sacaron nada de la barca del mar por sí solos, mas sin embargo cuando obedecieron la voz de Jesús, llegaron a sacar gran abundancia de cosas, de pescados. Entonces habíamos dicho que es necesario escuchar la voz de Jesús y hacer lo que Él nos pide que hagamos para que tengamos vidas verdaderamente fructíferas. ¿Cuántos quieren tener una vida fructífera? Ahora la gran pregunta es, pues, ¿qué debo hacer? Señor, ya, tú me estás diciendo y me has enseñado que si yo sigo tu palabra, voy a tener una vida fructífera. Ahora la pregunta es, ¿qué hago? Pues básicamente eso lo va a resolver el Señor Jesús a través de este relato que hemos leído. Y voy a resumirlo en 3 palabras, y las 3 palabras comienzan con la letra P, para poderlo recordar fácilmente. El Señor nos pide que pastoreemos, el Señor nos pide que perseveremos, y el Señor nos pide que prioricemos. Pastorear, perseverar y priorizar. ¿Ok? ¿Está conmigo? Y los discípulos, entonces, todo discípulo de Cristo se tiene que encargar de estas cosas. Hoy vamos a ver 3 cosas que el Señor nos pide que todos nosotros hagamos. En primer lugar, el Señor nos pide que pastoreemos su grey. Y alguno dirá, pero pastor, yo no soy pastor. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Comenzamos en los versículos 15 al 17, este famoso relato cuando Jesús por 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y las 3 veces Pedro termina diciendo, sí, Señor. Bueno, en 2 de 3, la tercera dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Estas 3 afirmaciones que Pedro hace se contrastan con las 3 negaciones que este mismo discípulo, Pedro, ha hecho unos cuantas noches atrás, unos cuantos días atrás. Cuando Pedro estuvo en el juicio del Señor, ¿cuántas veces negó a Jesús? 3. Él negó 3 veces. Y las situaciones son bastante parecidas, tienen algunas similitudes y algunos contrastes. ¿Se acuerda dónde se había ido a acurrucar Pedro cuando terminó negando al Señor? Hacía frío esa noche, ¿a dónde se fue? A las brasas. Dice que había unas brasas encendidas y él se acercó ahí y ahí fue cuando le decían, tú eres tú de ellos. No, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Ahora, ¿dónde están los discípulos? Dice que el Señor había encendido unas brasas y había puesto un pescado. Nuevamente encontramos ahora a Pedro delante de las brasas, pero ya no negando, sino ahora afirmando. En el día del juicio de Jesús, Pedro negó a Jesús delante de los enemigos de Jesús. Y ahora
en este relato, ¿delante de quién lo está afirmando? Delante de los amigos de Jesús, de sus discípulos. Hay ahí un tema bastante interesante que nos muestra Juan, cómo el Señor está restaurando la vida de este discípulo caído. Porque, hermano, Jesús es Dios de misericordia. Él no va a dejar caído a uno de sus hijos. Lo va a levantar. Tiene que restaurarlo. Tiene que cambiar su forma de ser. El Señor, hermano, no se complace de nuestras caídas. Ya lo hemos dicho a lo largo de este evangelio, el Señor es misericordioso. No tolera el pecado, pero siempre está, hermano, dispuesto a darnos esa oportunidad nuevamente. Entonces el Señor se le acerca a Pedro. Yo me imagino la escena, quizás levantó a Pedro y le dijo: Pedro, vamos caminando por ahí. Y le dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? Si usted se acuerda, en Mateo capítulo 26, versículo 33, el día que el Señor Jesús les dijo que Él sería entregado y que ellos huirían, ¿sabe lo que dijo Pedro? Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Como Pedro, como diciendo: Señor, el amor de ellos por ti no se puede comparar al mío. Yo te tengo un amor mucho más grande. Ellos van a correr. Yo voy a quedarme contigo hasta el final. Una actitud de autosuficiencia, una actitud de arrogancia y de mucho orgullo. Y ahora el Señor Jesús le pregunta a Pedro: ¿de verdad me llegaste a amar más que estos? ¿Qué habían mostrado las evidencias por parte de Pedro? Los demás corrieron, este lo negó. ¿Qué es peor, huir o negar? Creo que el sinsabor, el mal sabor de boca lo deja más la negación, ¿sí o no? Jesús estaba necesitando que Pedro viera la soberbia que había habido en su corazón. Hermanos, nosotros no podemos llevar una vida cristiana haciendo las cosas que el Señor nos pide que hagamos, entre tanto que mantengamos soberbia en nosotros. Entre tanto que nos sentamos superiores a otros hermanos. Es que el hermano ahí es un pobre pecador. Yo ya hasta las alitas me gané. Ya tengo hasta la aureola encima mío. Hermano, entre más alto tú mismo te pongas, más duro te va a doler, más fuerte te va a doler tu caída. Porque antes de la caída, ¿sabe lo que está? Dice el proverbio: antes de la caída es la soberbia. Un hombre soberbio a la postre va a llegar a caer. Diga conmigo: caer. ¿Usted quiere caer? Quítese la soberbia. Hay que aprender a ser humildes. La segunda pregunta del Señor Jesús a Pedro, ya no le pregunta si le ama más que a estos. Ahora le preguntas: Pedro, ¿me amas? Ya no le está preguntando si su amor es superior al de otros. Ahora lo que le está preguntando es: Pedro, ¿hay amor en ti? Y la tercera pregunta es exactamente la misma, a final de cuentas: Pedro, ¿me amas? Porque el Señor necesitaba que Pedro reflexionara. Hermano, no puede haber cristianos que no amen al Señor. No puede haber una persona que se llame cristiana y que pretenda que su amor por el Señor esté en segundo, tercero o cuarto lugar. Eso no existe. Jesús dijo: si me amáis, ¿cómo se demuestra el amor a Dios? Guardaréis mis mandamientos. El que me ama es el que me obedece, a final de cuentas sería. Jesús está confrontando la vida de este joven discípulo porque le va a entregar un cargo muy importante, pero antes de entregarle el cargo de cuidar a los demás, tiene que asegurarse que él, el discípulo, esté amando a su Señor. Porque si no ama a su Señor, ¿cómo va a amar a los demás? Quien no ama a Cristo, hermano, no tiene la capacidad real
para poder amar incondicionalmente a los demás. Pero cuando el amor de Cristo está en tu corazón, Él te va a dar la fuerza para soportar a ese hermanito que de repente es medio pesado de la congregación, a ese que cuesta amar, a ese que te saca de quicio, a ese lo vas a poder amar, si es que amas al Señor. Ahora, hay un tema en este capítulo de las preguntas de Jesús, donde quizás usted ha escuchado que el problema está que Jesús le pregunta a Pedro y le dice, Pedro, tú me amas con un amor ágape, que es un amor perfecto, completo, el amor que Dios tiene por nosotros, y que Pedro le responde, sí Señor, tú sabes que te amo, pero no utilizando la palabra ágape, sino la palabra fileo, que es un tipo de amor fraternal, un tipo de amor entre hermanos. De repente hemos escuchado esta interpretación, pero yo no apunto tanto a esa interpretación por 3 razones. En primer lugar, porque quien haya hecho un estudio del Evangelio de Juan, y valgan verdades, hermano, he aprendido muchísimo de esto de Juan. Juan no es una persona que utiliza siempre las mismas palabras en todos los casos, sino que él tiende a poner palabras que sean sinónimas. Por ejemplo, que dijera, qué sé yo, el carro es grande, y más adelante dijera, el carro es enorme. Y aunque grande y enorme son 2 palabras diferentes, pero a final de cuentas las utiliza con el mismo significado. Eso Juan lo hace a lo largo de todo su evangelio. No lo notamos porque nuestra traducción está en español y no en griego. No sé si usted sabe leer griego. Yo tampoco, pero hay herramientas que pueden ayudar. Pero es normal que Juan intercambie los términos. Así que yo no le doy mucha importancia a esta interpretación. En segundo lugar, también veo que Pedro no contradice lo que el Señor Jesús le dice. Jesús le dice, Pedro, ¿tú me agapeo? Y Pedro le responde, sí Señor, yo te fileo. Si Pedro no estuviera queriendo decir lo mismo, no le diría un sí Señor, le diría un no Señor. Yo nada más me quedo en amor filial. No llego hasta el amor ágape, llego hasta el amor filial. Pero las 3 veces Pedro no contradice al Señor, al contrario, dice que el Señor está en lo correcto. Y también, hermanos, nosotros tenemos que fijarnos que el Señor Jesús no habló ni en griego con Pedro. El Señor Jesús no estaba hablando, la conversación original de Jesús con Pedro no fue en griego. ¿Alguien sabe en qué idioma fue? En arameo, que era el idioma del lugar. Juan, para escribir el Evangelio, como él estaba escribiendo a los Efesios, lo escribe en griego. Pero Jesús no se lo preguntó en griego, se lo preguntó en arameo. Entonces, por eso es que yo tomo las 3 preguntas como iguales, como que no hay mucha diferencia. Jesús no le está preguntando por la calidad del amor a Pedro. Pedro, ¿tú me tienes un amor grande o un amor chiquito? ¿Un amor ágape o un amor filial? No, la gran pregunta es, Pedro, ¿tú me amas? ¿Hay amor para mí? Y las 3 respuestas de Pedro, vemos que Pedro dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Ahora, nuevamente vemos, Pedro no podía poner sus actos como evidencia. Cuando el esposo, por ejemplo, le dice, yo te amo, puede poner evidencia de su amor a través de sus actos, ¿no? Mira cómo te he servido y te he ayudado y he estado a tu lado todo este tiempo, ¿no es cierto? Nuestros actos son las evidencias de nuestro amor. ¿Qué historia le iba a poder traer Pedro? Ya no le quedó de otra sino decir, Señor, bueno, tú ya lo sabes. Por mí no puedo decir nada, pero tú lo sabes. No le quedó de otra que optar por la
omnisciencia del Señor. Incluso la tercera vez dice que Pedro se entristeció de que le insistiera, Pedro, hermano, imagínese lo que es que te dijeran, Edwin, ¿amas al Señor? Y Edwin dice, sí, le amo. Pero Edwin, ¿amas al Señor? ¿Cómo qué le está queriendo decir la persona? Mira que, sí, yo le amo. Pero Edwin, ¿amas al Señor? Ya es una indirecta, por decirlo así, lo que se le estaría diciendo a la persona. ¿Sí o no? Pedro se entristeció y terminó diciendo, ya no dijo, sí Señor, ya no dio su propia opinión. Terminó diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Es cierto, Pedro tenía amor por el Señor, pero estaba débil. Pero hermano, un cristiano débil, aunque débil y caído que esté, el Señor no lo desecha. El Señor restaura a Pedro, como va a restaurar a todo creyente. Y no solamente lo va a restaurar para que le sea un seguidor de Cristo, sino que lo va a restaurar para que sea de bendición a su grey, a su rebaño, a su iglesia. Hermano, Dios no solamente quiere que tú seas un calentabancas. Dios no solamente quiere que tú estés ahí sentado, qué bonito, cuánto aprendo. Dios quiere que nosotros procedamos a la acción. Y en las tres preguntas de Jesús, ante las tres respuestas de Pedro, el Señor le dice, pastorea a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Nuevamente, pastorear y apacentar aquí son sinónimos. No significan muy diferente el uno al otro. Corderos y ovejas también son sinónimos. No se está refiriendo a los niñitos y a los grandes. Está refiriéndose a toda la grey. Y alguno dirá, pastor, pero valgan verdades, yo no tengo llamado a ser pastor. Es cierto, hermanos, que hay un llamado específico de Dios para ejercer funciones pastorales dentro de la congregación. Estamos en el proceso de preparar al próximo pastor de la congregación, porque hermano, ¿usted cree que yo voy a vivir para siempre? Vea que ni siquiera Juan vivió, y eso que el Señor dijo, y si yo quiero que éste se quede, ¿usted cree que yo voy a vivir para siempre? ¿Quién cree que va a ser o usted quiere que cuando yo me muera esta iglesia se disuelva? ¿Cómo sabe usted que yo no me voy a morir mañana? No lo sabemos. Estamos tratando de preparar personas específicas para que algún día... Y hermanos, ¿sabe dónde tenemos nuestro mejor semillero? En el 4º piso. ¿Sabe dónde está el futuro pastor de esta congregación? En el 4º piso. Y valgan verdad, no es un hijo mío, como para que digan que la iglesia, el pastor se le dejó a su hijo. No, va a ser un hijo de usted, un hijo de alguno de ustedes. Los maestros de que vamos a tener en el futuro, ¿dónde están? Arriba preparándose. Alguno de ellos, Dios tiene un llamado especial para pastorear. Y como algunos de ustedes también nos están ayudando a pastorear la grey a través de las casas de oración, por ejemplo, a través de la escuela dominical, algunos de ustedes tienen ese llamado para cuidar, quizá no a nivel pastor de congregación, pero sí haciendo un papel bastante importante. Pero, voy a esto, todo creyente en última instancia tiene el llamado de Dios de cuidar a otros creyentes. No basta, porque alguno puede decir, yo no soy pastor, entonces yo me desentiendo de esto. No, hermano, todos los creyentes de una u otra manera están llamados a cuidarse los unos a los otros. Quiero leerle 3 versos que nos afirman esto. 1 Corintios 12:25. Escuche con atención. Nos dice: para que no hayan desavenencias en el cuerpo, está hablando Pablo de la iglesia, para que no hayan desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros, todos
se preocupen los unos por los otros. Todos los miembros. Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice: por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. ¿Qué nos dice este texto que tenemos que hacer? Animarnos y edificarnos. El pastor a las ovejas nada más. ¿Eso dice? No, ¿cómo dice? Los unos a los otros. Ve al que está a su costado y dígale: yo te tengo que cuidar. Así usted sea un joven, por decirlo así, usted sea menor que la persona que está a su costado, su deber es cuidar. Hebreos 3:13 nos dice: antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pero hermano, ¿qué tienen que estar haciendo los creyentes? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? El Señor dijo que hacer las cosas por nuestra cuenta son infructuosas, pero cuando echamos la red donde Él nos dice, eso sí es productivo. ¿Y qué es una de las cosas que tenemos que estar haciendo? Pastoreándonos, cuidándonos. ¿Sabe lo que es pastorear, hermano? Pastorear significa edificar, que tú estás velando que tu hermano que está a tu costado cada vez sea más sabio, cada vez sea mejor persona. Hermano, a mí me da temor cuando los jóvenes se sientan a conversar y no están, hermanos, en realidad juntándose para lo bueno, sino para lo malo. Necesitamos, hermanos, que los padres de familia instruyan a sus hijos para enseñarles que es la responsabilidad de ellos como jóvenes edificar la vida de los demás jóvenes. Es cierto, no les pido que todo lo que hablen sea Biblia, 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 pero que todas sus conversaciones glorifiquen a Dios. Sean dignas de que todo el mundo las escuche. ¿Por qué cree que cuando los jóvenes se ponen a hablar se van ahí al rincón, a escondidas, donde se alejan de todo el mundo? ¿Usted cree que sería bueno acercarles un micrófono a ellos y que toda la congregación escuchara? Nuestras conversaciones tienen que ser de esa manera. Que edifiquen, que puedan ser escuchadas por todos y no nos avergüencen. Pastorear también significa exhortar. ¿Qué es exhortar? Pues cuando vemos una persona que está caminando erróneamente, no hacernos el de la vista gorda, sino llamarle la atención en un espíritu de amor y de reconciliación. Hermano, lo que estás haciendo no es correcto. No estás obrando como dice la palabra de Dios. Pastorear también significa animar. Esto es que cuando vemos una persona que está pasando por dificultades, no hacer leña de un árbol caído, sino llorar con el que llora. ¿Me dejo entender? Consolar al hermano y procurar que se levante. Pastorear significa también consolar y significa acompañar. Estas no son cosas que solamente debe hacer el pastor. Es más, entre ustedes hermano, yo espero que tenga amigos en la congregación. Entre ustedes, los amigos que usted tiene en la congregación, usted puede saber cosas de la vida de su amigo que de repente yo no sé. Y usted va a poder ser una gran influencia para su amigo, para ayudarlo, para salir adelante del problema o para alejarlo del pecado. Dios lo está poniendo a usted para que cuide la vida de su amigo. En primer lugar, nosotros debemos pastorear. El que ame a Cristo, pastorea a su hermano. Diga conmigo, el que ame a Cristo, pastorea a su hermano. Cuide a su hermano. Fue lo que Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Póngale ahí su nombre. Fulano de tal, ¿me amas? ¿Cuál va a ser su respuesta? Espero. Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuál es el encargo de Jesús? Anda a la iglesia y no le hables a nadie.
termine el culto y salte volando. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Pastorea. Cuida a los demás. En segundo lugar, el Señor no solamente nos manda a pastorear, nos manda también a perseverar. Diga conmigo, perseverar. Versículo 18 y 19. Vean lo que dice. Jesús, terminando esta parte del pastoreo, la restauración de Pedro, qué bonito de repente Pedro se sintió en ese momento de sentirse levantado por el Señor. Y ahora el Señor le mete semejante profecía. De cierto te digo, todavía con doble amén, o sea, algo que es inamovible. Pedro, de cierto te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías, te vestías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quiere. Y vea la interpretación de la profecía de Jesús, versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Cuál fue la profecía de Jesús hacia Pedro? Pedro, todo te va a ir bien en la vida. Pedro, el Señor para ti tiene los grandes tesoros del reino. Para ti nunca va a haber dolor, nunca va a haber sufrimiento. No, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Le habló de su muerte. Para que me entienda la profecía, Jesús está haciendo un contraste entre el Simón y el Pedro, por decirlo así. Usted sabe que Simón era el nombre de nacimiento de Pedro. Era el nombre, llamémoslo así, de inconverso. Pero cuando Pedro se convirtió a Cristo, el Señor le cambió de nombre. Le dejó de llamar Simón y le comenzó a llamar Pedro. Es más, cuando Pedro metía la pata, el Señor le tendía a llamar Simón, como ahorita, ¿no es cierto? Simón, hijo de Jonás, como recordándole, esto de la negación es de tu pasada naturaleza. Pero hay un contraste aquí entre Simón y Pedro. Simón, llamémoslo así, el Pedro inconverso, ¿cómo vivía su vida? Él hacía cuanto quisiera, lo que le diera la gana, sin importarle la voluntad de Jesús, sin importarle qué opinaba Dios, igual que usted y que yo antes de conocer a Cristo. Y si usted todavía permanece en esta condición, le invito para que hoy conozca al Señor Jesús. Pero Jesús le dice, Pedro, ahora va a llegar el tiempo cuando seas viejo. Vea todo lo que ha pasado. Ya Pedro no está en una condición de joven, sino aquí está en una condición de viejo. Nos está hablando que pasa el tiempo. Y dice Jesús, ya no te vas a ceñir, sino que extenderá las manos y la ropa te la pondrá otro, te amarrará otro, dice literalmente. Y te llevará a donde tú no quieres. En el lenguaje de la iglesia primitiva, ellos llamaban a extender la mano a la crucifixión. Una persona que extendían sus manos y lo amarraban, era una persona que estaba siendo crucificada. Jesús le estaba haciendo una profecía a Pedro sobre su muerte, y ahí mismo parece que los apóstoles entendieron que Jesús, después de restaurar lo que le dijo, Pedro, te vas a morir. Hermano, ¿cuántos quisieran recibir una profecía así? Hoy en día a Jesús lo catalogarían en muchas iglesias de un hombre falto de fe, de un hombre pesimista, de un hombre necio que... No, hermano, a final de cuentas todos vamos camino a la muerte, ¿sí o no? El punto está que Jesús le estaba diciendo, Pedro, sígueme y tu muerte va a terminar glorificando a Dios. ¿Cómo murió Pedro? Las crónicas dicen que Pedro se mantuvo fiel hasta el Señor. La razón por la que lo crucificaron no fue porque era ladrón o no, fue por dar testimonio de Cristo, y el gobierno romano estaba en contra, estaba persiguiendo a la iglesia. Capturaron a Pedro, niega a Cristo, pues no lo niego. Menos mal que esto no fue el día de la crucifixión del Señor, porque si no, Pedro lo hubiera negado 3 veces. Niega a Cristo, no lo niego, no lo niego.
De repente fueron 3 veces que lo afirmó en esa vez. No lo sé. Y como no quiso negar a Cristo, ¿sabe lo que hicieron con él? A la cruz. Cuenta la historia que Pedro pidió no ser crucificado como murió el Señor, sino que pidió que lo pusieran de cabeza, porque él no era digno de morir como el Señor. Jesús ya le había dicho, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pedro, tú no puedes venir, pero me seguirás después. Hermanos, es interesante porque Jesús varias veces le habló a Pedro sobre su muerte. ¿Qué pasaría si nosotros supiéramos el día de nuestra muerte? ¿Sabe qué es lo que me asombra de todo esto, hermano? Que Pedro, sabiendo que iba rumbo a la muerte, él moriría unos 30 años después de este momento. Pedro, sabiendo que iba rumbo a la muerte, perseveró en ese camino que él sabía que su final era de muerte. Él perseveró a pesar de que lo persiguieron, a pesar de que lo tenían, hermano, acorralado, a pesar de que había una gran opresión sobre él, a pesar de que los mismos líderes religiosos de Israel lo perseguían y los trataban mal. Pedro persistió, Pedro se mantuvo, Pedro perseveró. Y eso es lo que el Señor está animando a Pedro, diciéndole, Pedro, persevera, sígueme. Porque, hermano, valgan verdades, todo camino que usted haya escogido, cualquier camino que usted escoja, va rumbo a la muerte, ¿sí o no? Tú puedes escoger decir, pues no sigo a Cristo, igual te vas a morir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. El punto está, tu muerte al final de tu vida va a haber sido una vida que honre a Dios o no. Y ninguna vida puede honrar a Dios, ninguna muerte puede honrar a Dios si la vida que vivió esa persona no perseveró en Cristo a pesar de las dificultades y a pesar de las persecuciones. Hermano, nosotros no podemos aflojar. Así se estén burlando en tu casa, así se estén burlando donde sea, no debes aflojar. Debes recordar el mandato del Señor que hay que perseverar hasta el final. Para que nuestra muerte, que valgan verdades, hermanos, siendo sinceros, gracias a Dios, por la gracia suya vivimos en un mundo, esta parte del mundo, donde no necesariamente vamos a morir martirizados. No necesariamente vamos a morir como Pedro, de cabeza crucificado por no querer negar a Cristo. Posiblemente muchos de nosotros muramos en nuestra cama de viejitos o por alguna otra cosa que no tenga que ver con el Evangelio. Pero nuestro compromiso con el Evangelio debe ser tan fuerte que si nos tocara morir afirmando que Jesús es el Rey, así muramos. Como diría mi suegra, morir en nuestra ley. Pero si Pedro quería perseverar en Cristo, un creyente que quiera perseverar en Cristo no lo puede hacer sin 3 herramientas básicas. Para que un cristiano persevere en Cristo, necesita, 1, oración, todos los días. Vemos en el libro de los Hechos cómo los discípulos se unían para orar juntos. Hermano, una oración individual y privada, usted con el Señor, todos los días. En segundo lugar, estudio de la palabra. Y no le estoy hablando de venir y sentarse aquí 1 hora mientras me escucha. Estoy hablando de su devocional personal, individual, diario. Ese alimento que extraemos todos los días para salir al mundo y enfrentarnos con las cosas del mundo. Y en tercer lugar, congregarse. Porque, hermano, ¿dónde están los que nos van a cuidar? Ya lo vimos en el punto anterior. ¿Quién me cuida a mí? Mi hermano. Si yo no me congrego, estoy perdiendo pastoreo. Y por tanto me va a ser mucho más difícil el camino cristiano. Pero si yo me congrego, va a haber otros que se preocupan por mí y me van a cuidar. Y yo también voy a tener la oportunidad de cuidar a otros. Estas 3 herramientas, hermanos, se necesitan para cumplir el segundo punto.
perseverar, ¿hasta dónde? Hasta la primera persecución que enfrente. Hasta el final. Llevamos dos cosas. El Señor manda a los discípulos a pastorear. Y el Señor manda a los discípulos a perseverar. Y terminamos con que el Señor manda a sus discípulos para que ellos prioricen sus pensamientos. Dígame conmigo, priorizar. Versículo 20. Dice, imagínense la escena, va Jesús caminando con Pedro. Pedro acaba de escuchar cómo él va a morir. Y de repente vuelve a ver para atrás. ¿Y quién lo está siguiendo? ¿Quién está siguiendo a Jesús y a Pedro? Es Juan. Ya lo hemos visto muchas veces que este discípulo que no se menciona es el mismo autor del Evangelio de Juan, que es el apóstol Juan. Pedro y Jesús caminando, y de repente Pedro se vuelve a ver y ve que Juan está ahí caminando con ellos, atrás. Y Pedro, preocupado, le dice: Señor, tú me has dicho que me voy a morir de esta manera. ¿Y qué pasa con este? Pedro está preocupado por su amigo. Yo muchas veces lo había leído como diciendo: Señor, ¿y este que nos está siguiendo? Pero no, Pedro y Juan eran bastante amigos y no estaba haciendo nada indebido tampoco. Es una actitud más bien de cuidado de Pedro hacia su amigo. Señor, ¿y cómo se va a morir Juan? Tú me has dicho cómo me voy a morir yo, crucificado. ¿Y Juan? ¿Qué le dijo Jesús? Eso, Pedro, a ti no te compete. Tranquilo, eso no son tus problemas, Pedro. Si yo quisiera que él se quede hasta que yo regrese, tú sigue en lo tuyo. Y incluso se propagó el dicho por toda la iglesia. Ve, hermano, lo que son el teléfono malogrado. Se propagó el chisme por toda la iglesia que Juan era inmortal. Que Juan nunca moriría. De repente más de uno llegó diciéndole: ¿cuál es tu secreto? Que Juan nunca moriría porque el Señor dijo: ¿y qué a ti si yo quiero que éste se quede acá? Pero Jesús no pretendía estar diciendo que Juan no moriría. Lo que estaba llamándole la atención a Pedro es que esas cosas no son para que él se fije. Hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que aprender a priorizar en nuestro crecimiento cristiano. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender que son importantes, que aprendamos y conozcamos, pero hay cosas que no son tan importantes. Hermanos, hay muchos cristianos que pasan la vida, hermano, preguntándose y buscando y diciendo: ¿y cómo es el cielo, por ejemplo? ¿Y qué dice la Biblia? Invierten horas y horas y horas y horas y horas y escuchan testimonios: sí, yo fui al cielo, que a mí me pasó esto, que yo vi aquí, que yo vi allá. Y se dedican tanto a estas cosas y que Dios no las reveló, porque no están en las Escrituras. Yo una vez escuché a un pastor que decía que cuando él fue al cielo iba pisando por el pasto y las florcitas se le iban quitando el tiro así. Donde él iba a pisar, la florcita se corría para que no lo pisara. Y hay hermanos que se distraen tanto, por ejemplo, tras estas cosas que el Señor no nos ha hablado, no nos ha revelado, y se olvidan de lo que sí ya nos reveló. Ojalá invirtieran tanto tiempo en un estudio en la palabra, buscando lo que el Señor tiene que decirnos, y en lugar de estar buscando cosas, hermano, que a final de cuentas ahorita no es de nuestra competencia. Para saber cómo es el cielo vas a tener una eternidad. Pero si no perseveras acá, pues vas a tener que pedir que te lo cuenten cómo es, porque no vas a llegar. Es necesario, hermano. Jesús le estaba llamando la atención a Pedro y diciéndole: Pedro, prioriza, no te distraigas. Hermano, este mundo está lleno de distracciones. El dinero puede ser una gran distracción para un creyente.
Se enfoca tanto en vivir, en tener dinero, en crecer. Quizás no tuvo nada cuando era niño, que ahora que gana dinero se esfuerza tanto y abandona familia, deja de lado a su esposa, deja de lado a sus hijos, deja de lado la iglesia, ya no congrega. ¿Por qué? Por estar distraído en el dinero, por estar distraído en la fama, por estar distraído, hermano, en tantas cosas que tiene este mundo. Se olvidan que nuestra prioridad, hermanos, es dedicarnos a lo que el Señor ya nos reveló, ya nos enseñó. Señor, ¿y cómo va a morir? Jesús básicamente le está diciendo: Pedro, no es problema tuyo. ¿Cómo va a morir Juan? ¿Quién lo decide? Dios. ¿Cuándo va a ser? Cuando Dios quiera. Eso a ti, tú preocúpate de cuidarlo en vida. Pero cuando muera, eso ya no es problema tuyo. ¿Me dejo entender, hermanos? Vea cómo la iglesia entera, buena parte de la iglesia, dice Juan en el versículo 23, que este dicho se extendió por todos los hermanos. Ve, hermano, como la distracción de uno puede terminar siendo la distracción de muchos. Vea cómo uno que se enfoque mal puede llegar a afectar a los demás para que se enfoquen mal. Nosotros, hermanos, tenemos que mantener nuestra vista bien puesta en el Señor Jesús. La pregunta es, ¿qué nos está distrayendo? ¿Qué cosas tienes, haces o no estás haciendo que te están distrayendo? ¿Tus mañanas son tan atareadas como para no dedicarle al Señor un tiempo? ¿Tu vida es tan agitada como para que el Señor no tenga lugar en tu agenda? Y siempre vamos con la excusa: Señor, es que tú sabes que estoy bien ocupado. No, hermano. No hay que hacer eso, hay que aprender a priorizar. Lo que el Señor nos ha dado por hacer, eso hay que hacer. Es lo primero y no hay que dejarlo de lado. Son 3 cosas entonces que el Señor nos está diciendo que debemos enfocarnos. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Pastorear a los demás. En segundo lugar, cuidar mi vida, perseverar hasta el final. Y en tercer lugar, priorizar mis pensamientos, no distraerme con las cosas que no valen la pena distraerse. Hermano, terminamos con el versículo 24 y 25. Y al parecer, muchos estudiosos dicen que esos 2 versículos los debió haber escrito de repente otra persona, supervisado por Juan, pero otra persona, porque cambia la forma como se expresa. Ahora dice, y el discípulo que da testimonio de estas cosas, ¿quién es ese discípulo? Juan. O sea, Juan, que nos está contando estas cosas y escribió estas cosas, dice, y sabemos que su testimonio es verdadero. Muchos estudiosos dicen que pudo haber sido los ancianos de la iglesia de Éfeso los que escribieron estas 2 partes. Nosotros sabemos como ancianos de la iglesia que las cosas que Juan ha escrito, los 21 capítulos que llevamos hasta acá, todas son verdad. Pero sigue diciendo, versículo 25, y hay también muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Vea lo que nos está queriendo decir esta persona o estas personas. Nos están diciendo, el Señor nos está mandando a conocerle, es el tema principal del Evangelio de Juan, ¿sí o no? Conocer a Jesús, escuchar los testimonios de que Jesús es el Hijo de Dios y creer en Él, porque creyendo en Él tenemos vida eterna. Y al creer en Él nos podemos dedicar a hacer las cosas que Él nos pide que hagamos, como las que hemos visto hoy: pastorear, perseverar, priorizar. Y hacer esto, hermano, no es una pérdida de tiempo.
porque estaríamos siguiendo a la verdad, al testimonio que es verdadero. A tal punto, hermano, es verdadero que Juan tuvo que hacer una selección de cosas. La vida de Jesús fue mucho más grande, pero él seleccionó una serie de cosas que le iban a servir para que nosotros nos alcanzase, para que creyéramos en Jesús. La gloria de Jesús es tan grande, hermano, que si, como dice el Evangelio, si todo lo que Jesús hizo se escribiese uno por uno, no alcanzarían los libros. Es una forma de decir, esto que les he escrito no es nada comparado con lo que Él hizo. Un día vamos a llegar a ver a ese glorioso Señor. Un día, si usted y yo perseveramos en el Señor, si usted y yo perseveramos en la fe, si usted y yo perseveramos haciendo lo que el Señor nos manda hacer, un día usted y yo vamos a poder ver lo que Juan vio con sus propios ojos. La gloria del Hijo de Dios, mucho más grande de lo que cualquier mente humana va a poder entender. Hermano, nosotros no perdemos el tiempo cuando nos dedicamos al Señor. Es más, no hay mejor lugar donde invertir nuestra vida. No hay mejor lugar en quien sacrificar nuestro yo que en Jesús. No hay mejor lugar. Por eso, hermano, resumiendo todo el Evangelio de Juan, cree en el Hijo de Dios por los testimonios que los que vivieron con Jesús han escrito, porque si crees en Él, tendrás vida eterna y podrás vivir para el Señor. Hermanos, que el estudio de este Evangelio haya servido para que nosotros tengamos una mejor imagen de quién es Jesús. Que nuestra fe se haya cimentado mejor, esté más sólida, más cuajada, que no sea una fe que se desmorona ante la primera persecución, ante los problemas y las aflicciones del mundo, que no sea una fe que se deja arrastrar cuando alguien nos viene a contar cosas falsas sobre Jesús, que no sea una fe que se permite ciertas libertades pecaminosas, sino que ha aprendido que debe agradarle a su Señor. Que la fe de nosotros, su pueblo, haya sido fortalecida cuando hemos llegado a conocer al Señor Jesús. La próxima semana estaremos iniciando una serie sobre evangelismo. Es lo que nos va a tocar por las próximas semanas. No va a ser tan larga, no espere 100 episodios, pero sí vamos a estar hablando sobre el evangelismo. Entre tanto, preocupémonos que lo que hemos escuchado lo hagamos. Amén.